Bienvenida Silvia, buenas tardes. Recién habíamos comenzado ya a recibir contactos y participantes y se nos cortó la conexión, por lo que volvimos recientemente. En el día de hoy retomamos el segundo ciclo de conversaciones en una segunda entrevista que va a desarrollarse con la directora y dramaturga Eva Mir, dramaturga española. Aguardamos a Eva también, que se sume. Hola Paula, bienvenida. Un gusto tenerte. Estamos aguardando unos segunditos que se sume Eva, que va a ser nuestra entrevistada del día de hoy. Ahí. Hola Eva, bienvenida. Vamos a añadirte y a realizar Hola, la invitación. Hola, hola, abre se me esto. escucha. Ahí estás. Hola Eva, bienvenida. Hola, muchas Un gracias. Es gusto que no tenerte. sabía si tenía que entrar para que me llegase la invitación o... Generalmente es el modo más habitual, pero bueno, ahí te envié la invitación. Bueno, bienvenida Eva, es un gusto tenerte, es un gusto conocerte. Muchas gracias por tu tiempo, por brindar tu tiempo. Este es un ciclo llamado Conversaciones, que es el segundo año que se desarrolla y que tiene como intención convocar a dramaturgas, dramaturgos, directores, directoras, creadores del teatro contemporáneo para pensar un poco su producción y el teatro en la actualidad. Así que bueno, si me permitís, voy a leer tu semejante currículum. Eva Mir es guionista, dramaturga y directora escénica. Nacida en Ayora, Valencia, se titula en dramaturgia y dirección escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Amplía sus estudios con autores y autoras contemporáneos en la joven compañía como María Velasco, Jordi Casanovas, Nando López, Alberto Conejero y Denise Despeiró, entre otros. En el laboratorio Rivas Sheriff, con autores como Carlos Contreras Elvira, en el Teatro del Barrio con Antonio Rojano, en el Instituto Grotowski de Polonia, a través de la beca ETC de la Sala Cuarta Pared, con Víctor Velasco, Lucía Miranda y Julián Fuentes Reta. Realiza sus prácticas de dramaturgia y dirección escénica en el Centro Dramático Nacional con la obra Refugio de Miguel del Arco y publica sus obras Incienso y El silencio de los relojes en la editorial Fundamentos. Ha escrito y dirigido o codirigido obras como Antípodas, El latido mudo o Hacia Regolit, estrenadas en teatros como La Cuarta Pared, Umbral de Primavera y La Nave 73. Forma parte del jurado de premios como el Jardiel Poncela, o Poncela, no sé cómo se pronunciará, de la Fundación SCAE, o el Premio Calderón de la Barca 2020. Imparte talleres de dramaturgia dentro del programa Dramaturgia de la AECID de 2020 y en el nuevo Teatro Fronterizo. Estrena La Conmoción dentro del proyecto La Pira, dirigida por Alfredo Sansol, primero vía streaming y después en el Teatro Pachin Clan. Su obra, Héroes en diciembre, es galardonada con el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2019 y forma parte de la programación 2020-21 del Centro Dramático Nacional. La obra, además, se presenta en formato de lectura dramatizada en la Sala Beckett de Barcelona, se especializa en lenguaje audiovisual en el Máster de Guión UCM de Mediapro Studio y forma parte del equipo de guión del internado Las Cumbres. Recientemente ha publicado en la editorial Ñaque
su obra para teatro adolescente Cuando me falte todo el aire del mundo, y ha participado en la iniciativa de la Embajada de España en Washington Teatro para dar la vuelta al mundo con su obra La Town, estrenada en la ciudad americana. Además, entre los años 20 y 21, le han sido concedidas las ayudas a la creación a la escritura dramática del Instituto Valencia de Cultura por No habrá próxima entrega y la de desarrollo de dramaturgias actuales del INAEM por La Lona. Bueno, bienvenida Eva, una vez más agradecerte. La verdad que da mucha alegría poder leer un currículum tan interesante en alguien tan joven. Así que bueno, en principio eso, compartir esa alegría, felicitarte, y bueno, vamos a empezar un poco a dialogar. Si bien hay preguntas así establecidas, medio que yo preformulé, la idea es que sea una charla suelta, amena, y que pueda tener sus derivas en el caso que así suceda, ¿sí? Quisiera preguntarte cómo fueron tus inicios en el teatro, tus búsquedas y tus propuestas de investigación. Bueno, pues yo creo que mis inicios en el teatro fueron bastante por inercia. En el pueblo donde yo he nacido y he vivido hasta los 18 años, es un pueblo de 5.000 habitantes, y aquí no tuve demasiado acceso a obras de teatro más allá de las que por obligación de alguna forma estaban pactadas académicamente. Entonces creo que intenté conseguir estas obras pues a través de estas primeras plataformas de envío y conseguí una recopilación, y cuando entendí lo que era esto, pues me di cuenta que todo lo que había hecho hasta entonces, que era música, yo toco el saxofón desde muy pequeña, canto, danza y también la escritura, pero que yo tenía más como un modo de escape y sobre todo desde la narrativa, pues convergían en esto, que era encontrarse esa palabra, pero también con el escenario, que era donde yo había estado de alguna forma expresándome, aunque fuera desde la música o desde la danza. Y cuando entendí que eso podía existir, lo busqué y entonces supe que existía la dramaturgia, porque yo ni siquiera sabía que existía eso como disciplina y sobre todo como rama de estudio. Cuando lo supe y vi que se podía estudiar además en Madrid, me trasladé a Madrid y ese fue realmente mi contacto, porque antes tampoco lo había podido tener. Ahí fue donde realmente me di cuenta de que se estaban haciendo obras de teatro y que no solo era todo eso previo que yo había leído, todos esos clásicos, sino que en la actualidad personas vivas escribían textos de actualidad, contemporáneos, y que yo tenía acceso a ellos. Entonces, eso fue una revelación. A partir de tu formación y del ejercicio profesional, ¿qué ha quedado y qué ha ido mutando de esos orígenes, de esas primeras producciones a la producción actual, tanto como transformación o evolución? Bueno, yo creo que sobre todo cuando estás en una fase de estudio, hay como una serie de parámetros e incluso de estilos que se te imponen precisamente para tener, bueno, pues más libertad, que parece todo lo contrario, pero a veces cuando te marcan algunas pautas, pues tú consigues desarrollarte dentro de ese margen mejor. Pero es verdad que no tienes tanta capacidad como para encontrar una voz, por así decirlo. Yo lo agradezco, pero es cierto que cuando terminé la escuela y también me formé con diferentes profesionales y no solo con los que habían sido mis maestros durante esos 4 años, creo que fue cuando noté mayor evolución, porque estuve en contacto con la escena actual, con lo que se estaba haciendo, y creo que también mi escritura se ha ido modificando mucho al interesarme por la dirección. Yo, para poder llevar a cabo y poner en pie mis propias obras que había escrito en la escuela, pues las intentaba poner en escena autoproduciéndomelas. Y creo que el contacto con la producción, la sala, pero incluso también los aspectos más técnicos, me ayudaron más a escribir desde otro lugar, ¿no? Desde el equipo, desde el ensayo,
a modificar, ¿no? Y yo creo que también entendí mucho mejor la figura del dramaturgista en este sentido y, y creo que eso también hizo evolucionar mucho mi escritura y que fuera algo mucho más vivo y no un diálogo que simplemente seguía unas reglas que por mucho que sí existen y efectivamente funcionan, no siempre tienen que estar de la misma manera. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué tipo de teatralidad te interesa indagar y producir, investigar? Yo creo que todavía estoy en el proceso de encontrarlo. No creo que lo haya encontrado todavía. No he escrito tanto, creo, como para eso, pero creo que ahora me interesa mucho una dramaturgia que esté bastante abierta. Es decir, no me refiero con esto a que no tenga su planteamiento, nudo y desenlace, porque creo que al final son estructuras que son mentales y que siempre nadamos hacia ahí, pero sí me gusta mucho dejar pequeñas brechas en las historias que se puedan completar después en escena. También pensando, porque por lo general me va a gustar a mí ponerlas yo en escena, pero también hablo desde el tipo de habla. Me gusta mucho hibridar el diálogo con la narraturgia, ¿no? Y probar mucho como esa voz narradora dentro del teatro. Cada vez me cuesta más hacer diálogo puro y que un personaje quiera romper esa cuarta pared y dirigirse al público, ¿no? Creo que hay algo también como de reivindicar el teatro que me hace como explorar mecanismos que no se dan tanto, por ejemplo, en otros formatos como el cine. O al contrario, en la narrativa, que solamente tienen la narrativa, ¿no? Aunque, o bueno, la prosa, aunque también tengan evidentemente diálogo. Entonces, en teatro me gusta mucho explorar cuál es esa otra rama, que es el contacto con el público, que es algo que no va a existir en ningún otro formato, ¿no? Y incluso dejar cosas abiertas a que se puedan completar ese día en esa función. Y no hablo de un teatro performático ni postdramático, pero sí me gusta que existan como esas brechas que solo se van a completar cuando se ponga en escena. Y además de esos recursos, desde la propia dramaturgia, como vos mencionás, la narraturgia, que puede estar implícita dentro de tu propia producción dramática literaria, en relación a la puesta en escena, ¿te interesa el cruce con otros lenguajes, buscar la hibridación para poder encontrar un lenguaje que también te sea propio en esa puesta en escena? ¿Cuáles serían esas otras disciplinas que te interesa indagar o trabajar junto a ellas para investigar el lenguaje? Creo que, por ejemplo, no sé si nos referimos a esto, pero en mi caso algo que está muy presente, más en las puestas en escena que en los textos como tal, es la coreografía, y no hablo desde un punto de vista solo de la danza, sino el movimiento en escena a mí es algo que me interesa mucho. Entonces también en algunos momentos eso se traduce en el texto, porque busco a menudo réplicas que ya generan musicalidad y que podrían ser leídas casi como versos, ¿no? Pero porque sé que ya me lo estoy imaginando coreografiado en escena. Entonces creo que tiendo a que en ese sentido sí que haya multidisciplinaridad y también me pasa lo mismo con la música. Pienso mucho en música cuando escribo. Tuve una fase en la que me volví loca con el teatro musical, quería escribir teatro musical. Creo que después no he seguido por ahí, pero sí que la música ha quedado en otro plano, pero también siendo muy importante para la escritura. Eva, ¿cómo son tus procesos creativos desde la dramaturgia y cómo lo son desde el campo de la dirección teatral? Pues creo que cada proyecto exige un proceso creativo. Estoy segura de que hay gente que lo tiene mucho más asentado y ya ha encontrado el método definitivo. No es mi caso, pero me alegro de ello porque considero que ningún proyecto es igual que otro y por lo tanto necesita su forma también de creación. Pero sí que creo que cada vez estoy encontrando lo que más me ayuda y en mi caso es no obsesionarme con una estructura previa. Parto mucho de imágenes, yo incluso de una imagen generadora,
o de un espacio o de un personaje. Me gusta partir más de una sola imagen y después ir de alguna forma extrayendo lo que me tiene que contar o de una idea, pero muy, muy embrionaria, que de tener clara una historia o tener un gran tema. Me pasa que estoy intentando desvincularme de los temas y del mensaje filosófico, porque creo que tuve todo un proceso durante los años en los que estaba estudiando, en los que eso para mí tuvo mucha carga. Y me di cuenta de que si no tenía algo que ya desde el inicio me pareciera trascendente, no tenía validez o no valía la pena seguir escribiéndolo. Y con los años me he dado cuenta de que eso lo he encontrado cuando ya he terminado la obra, incluso, ¿no? O cuando estaba a mitad decía, ah, claro, esto lo estoy escribiendo porque este es el trasfondo, ¿no? Pero si ya pienso en cuál es el gran tema que sustenta la obra, a mí me bloquea, creo que me bloquea. Entonces trato de partir de cualquiera de los otros elementos, ¿no? Y son muchísimos en el teatro, el espacio, el tiempo. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, en lo extraordinario de un espacio o en lo extraordinario de un tiempo. Siempre también cuando ejerzo como docente es un ejercicio que me gusta mucho hacer con las alumnas, que es el dar a un espacio una cualidad excepcional. Es decir, no es lo mismo un kiosco que el kiosco donde todos los años toca el gordo de la Navidad, la lotería, ¿no? Entonces, ya hay algo extraordinario que va a hacer que ahí sucedan cosas, ¿no? Y eso simplemente ha sido el disparador y eso ya te genera una historia. Lo único que has hecho es coger un espacio y darle algo específico. Entonces, este tipo de juegos, que al final el teatro es juego, pues a mí me ayudan mucho. Y después en el proceso, pues creo que soy organizada, pero al mismo tiempo caótica, porque en cuanto se me ocurre una escena que puede estar años luz de lo que estoy escribiendo en este momento, la escribo, pero porque sé que en algún momento me va a servir y porque sé que si no la escribo ahora, posiblemente no la voy a escribir. Ujú. Porque a lo mejor no va en ese orden, pero me la estoy perdiendo si no la escribo. Entonces sí que me gusta mucho ir saltando e ir descubriendo y bueno, a veces empiezo por el final, a veces empiezo por el inicio. Creo que en ese sentido me gusta como no limitarme a una estructura, al menos en teatro hablo, cuando hago teatro. Y en la dirección, que hablábamos también de la dirección, pues creo que todavía no he llegado a disfrutar tanto de un proceso como me gustaría y creo que tiene que ver con las condiciones de producción que existen a nivel nacional, pero creo que es más que nacional, que es que se le dé mucha más importancia al resultado que al proceso en una producción. Hoy, fíjate, esto es curioso porque hoy he ido a comer a un sitio que acababan de abrir nuevo y hablábamos de cómo en ese restaurante habían estado durante todo el verano, bueno, más que el verano, durante bastante tiempo, haciendo pruebas con los platos que después iban a ofrecer a sus clientes. Y como está cerrado el restaurante, ellos los prueban, hacen todas las modificaciones pertinentes e incluso invitan a otra gente a que las prueben, hacen catas, ¿no? Y deciden y ya configuran su menú. Y yo me preguntaba, ¿y el teatro? ¿No tendría que ser también que tú puedas probar si realmente esta escena funciona, no funciona, traigo a gente, veo si funciona o no funciona? Y eso existe, pero existe en un porcentaje muy bajo y suele existir autogestionándoselo uno, pero no financiado. Entonces, creo que mi proceso ideal sería ese, el de encerrarme a modo laboratorio, que claro que existen, y poder probar y desechar, porque siempre me quedo con la sensación de tener una nueva idea, que eso va a pasar igualmente siempre, ¿no? Cuando ya he terminado y al final haces un pacto con la siguiente obra y dices, pues ya en la siguiente aplicaré esto, ¿no? Pero sí que siempre me da mucha rabia no haber llegado a un punto que sé que hubiera llegado si hubiera podido probar, equivocar. Investigar con profundidad, claro. Efectivamente.
Pero bueno, en cualquier caso, a pequeña escala, intento hacer eso en mis procesos de dirección, que es someter una escena a prueba, incluso desde un parámetro de la improvisación, cogiendo texto análogo y que ni siquiera tenga que ser desde mi propio texto, para ver qué ocurre. Eso te iba a preguntar, ¿te pones en tensión, en discusión en esta doble faceta dramaturga-directora en relación a tus propios textos? ¿Te sucede que encontrás nuevas significaciones o escenas y que te das el lugar para poder que sean parte del espectáculo? Totalmente, sí. De hecho, en este último que he estrenado aquí en el Centro Dramático, que ha sido Eres en diciembre, cuando he tenido que reescribir después para otro teatro, he recogido lo que había pasado en la puesta en escena porque se había modificado en un porcentaje la función. He tenido la suerte, creo, de tener a un ayudante de dirección que hacía de guardia del texto y que me dejaba tocar tanto como yo en algunos momentos estaba a punto de tocar, ¿no? Pero bueno, creo que soy muy flexible conmigo, me intento olvidar de que yo soy la autora de eso que estoy dirigiendo. Pero al mismo tiempo le tengo mucho respeto porque es una autora y siempre le tengo mucho respeto a las autoras, pero sí, yo creo que es una relación sana. Este tiempo que mencionabas que no tenés quizás al momento de producir la producción en sí del espectáculo, ¿te lo tomás para lo que es la reescritura y la corrección del texto dramatúrgico o ahí también sos bastante, digamos, impulsiva y esperás el momento de la puesta en escena para, para reescribirlo? No corrijo mucho. Me he dado cuenta de que no me ha funcionado mejor cuando no lo he hecho. Ujú. Sí, creo que hay tipos de corrección, ¿no? Y ahí está la corrección más técnica que tú entiendes que, bueno, que hay cosas que las has escrito de una manera para que no se te pasen, pero después poder revisarlas y por supuesto que esas escenas las someto a examen siempre, pero después hay fragmentos que uno ya huele cuando las está escribiendo que tienen que ser como se han escrito desde el momento cero. Entonces, creo que también con eso es difícil, ¿eh? Pero yo creo que sí hay que aprender ese equilibrio entre la revisión y lo que sabes que si lo tocas posiblemente no va a funcionar igual. Ujú. Y que después ya la Eh, escuela te lo devuelva, ¿no? Y te diga, pues no, sí que no funciona, esto hay que cambiarlo. Ya, me ayuda mucho, por ejemplo, lo que sí que hago siempre con toda la obra es leerla en voz alta, siempre. ujú. Y ahí caen, vamos, cientos de cosas, porque hay cosas que es que no pasan el examen del habla. Y si eso no lo pasa, yo no se ¿Y lo las voy a lees dar. vos o le pedís a otras personas que la lean en voz alta? Bien, también sí. Aquí además en Madrid hay una salita que se llama Navelart, que está haciendo en muchos momentos ciclos de lecturas dramatizadas y yo una obra la leí ahí con actores y me sirvió mucho para darme cuenta de Ujú. lo que funcionaba y de lo que no funcionaba tanto. Mm. Está bueno. ¿Qué tipo de procedimientos tenés en tanto a recursos que generen estos disparadores para la creación de un texto? Pues esto, de hecho, era uno de los talleres que impartí este mismo año y yo lo llamaba espacio y tiempo. No, aquí y ahora esencia del teatro, porque para mí el espacio y el tiempo son los mayores disparadores para la creación, pero hay muchísimos más. En cuanto al espacio y al tiempo, a mí me gustaba, como te digo, crear desde ese espacio y llevármelo a lo excepcional, pero lo mismo pasa con el tiempo, no es lo mismo un sábado que el sábado del aniversario de la muerte de mi marido, ¿no? O sea, es buscar como ese tiempo como acontecimiento y no solo como momento. Eso a mí me dispara muchísimo para crear. Las imágenes, creo que es algo súper potente. Y las imágenes desde una mirada lateral, que es algo que yo defiendo mucho, que es no leer la imagen como la vemos, sino con
con lo que se está escondiendo detrás o, quiero decir, no leer literalmente las cosas. A mí la imagen es algo que me da muchísimas herramientas. O el coger dos imágenes, juntarlas y en el oxímoron que acontece entre las dos, ya tienes muchas veces una obra porque estás generando un conflicto, ¿no? Estás anteponiendo una cosa a la otra. Creo que ahí hay un juego. También con la música. En el taller hacíamos un ejercicio que era escribir con música, pero no dejándonos llevar por la emocionalidad de la música, de la canción de ese momento, sino por la estructura. Es decir, si yo estaba escuchando una canción que tenía un ritmo completamente Un tempo, un canon. que se repetía, cómo eso impregnaba la escritura, como si de repente había un silencio que pasaba en esa escena. Y reescribíamos esa misma escena con diferentes músicas y de repente encontrabas que había varias voces, entonces es que estaban opinando varias personas a la vez o una persona que tenía muchos pensamientos. Ese tipo de ejercicios a mí me funcionan y, y bueno, sí, no sé, después también para la creación parto incluso de colores, con la psicología del color, que existe además un libro muy interesante de Eva Heller. Elegir un color puede darte un personaje. Y cuando tienes un personaje, ya solo tienes que buscar al personaje opuesto, ¿no? Con las cualidades opuestas y ver cómo entran en relación. Entonces, para mí en algunos momentos no lo he necesitado por lo general, pero sí que recuerdo en la escuela que como ejercicio abríamos el libro y ya está, tenías un personaje si lo necesitabas, ¿no? Entonces, el romper un poco con esta falsa creencia del miedo al folio en blanco y del bloqueo creo que también es importante porque existen mecanismos igual que existen para cualquier oficio. Coincido, sí, plenamente. Una pregunta quizás que simple pero compleja, digamos. ¿Qué te propones al hacer teatro y por qué teatro? Ya, pues me lo planteo todos los días. Bueno, ahora además es interesante porque en este último año he estado trabajando mucho más como guionista también, entonces tengo justo ahora este debate en mi cabeza y mis dos cabezas profesionales. Pero es que creo que el teatro es otra cosa. Creo que por eso no dejas de hacer teatro y por eso empiezas a hacer teatro también, ¿no? Porque es algo que no tiene para mí como una comparación con otra profesión. Creo que tiene que ver con el acto en sí. Y por eso yo no lo diferencio de la puesta en escena, porque siempre lo he dicho, para mí el teatro es la suma de las variables tiempo y espacio, porque el espacio incluye al público y ese acto irrepetible y el crear algo para el directo para que nunca sea igual y que estás trabajando para generar una experiencia para otras personas, creo que es algo único. Creo que por eso he elegido el teatro antes que cualquier otro formato de contar historias. Que he de decir que a mí me gusta poder contar una historia en cualquier formato y por eso también después me he especializado en guión y bueno, también escribo narrativa y en algún momento he tocado algo de poesía y me gusta escribir en general. Pero creo que el teatro tiene ese vértigo que no tiene ninguna otra, que es que eso se va a interpretar ahí al desnudo y a ver qué pasa. El convivio, ¿no? Lo que pueda emerger ahí de esa experiencia que es única y irrepetible, más allá que esté basada en cualquier estructura. ¿Cómo trabajás con los actuantes, con los actores, las actrices, al momento de abordar el texto y la puesta en escena? Pues también depende bastante del proyecto porque he estado últimamente en algún proceso de creación colectiva, por ejemplo, entonces es otro tipo de proceso y partimos de los disparadores, pero en vez de para la escritura, para las improvisaciones, entonces ahí es muy diferente y casi todo el material lo generan ellos, pero
en un proceso relativamente convencional, ¿no? Y además en un proceso con una producción financiada y formal. Yo intento estar el mínimo tiempo analizando eh, estáticamente y pasar en cuanto antes a la acción. Después me ha pasado que me he tenido que sentar otra vez, pero prefiero que sea por necesidad que pecar de excederme en lo teórico y en un análisis que puede que después te inmovilice físicamente. Entonces, intento partir de una primera lectura, de una conversación entre todas donde hablamos de esos personajes, donde hablamos de lo que nos ha podido sugerir la función. A mí me gusta mucho llevar material también visual, de referencias que yo he tenido durante el proceso para que todas nos empapemos un poco de lo que vamos a hacer. Pero prefiero no dar excesivos datos porque entonces igual que me hago yo a mí misma con la escritura muchas veces, si no me limito y me gustaría mucho más que de repente apareciera algo que yo no he sido capaz de ver. Y gracias a no haberle dicho yo a esta actriz, este personaje es de esta manera. Entonces intento regular bastante, intento que el segundo día ya pasemos a ponernos en pie, a hacer pequeñas improvisaciones sin texto todavía incluso, sino más de relaciones, de trabajo de elenco y poco a poco pues seguir introduciendo los conflictos que tienen unos con otros hasta que ya es que si consigues hacer bien ese trabajo, y yo todavía lo estoy aprendiendo, en el momento de ponerse a hacer la escena es que la escena sale sola, porque ya están calientes motores. En ese proceso vos también vas construyendo y encontrando en el mismo proceso creativo el registro de actuación de la dramaturgia de los actuantes, o tenés preconcebido algo en relación al tono, a un tipo de teatralidad. Yo tengo preconcebidas muchas cosas, pero otra cosa es que las desvele en los primeros días de ensayo, porque me gusta ver cómo se ha entendido por parte de los actores y las actrices, pero al igual que me pasa cuando hablo con los diseñadores de escena, porque quizás yo me estaba perdiendo algo. Entonces, prefiero, aunque yo ya tenga una lectura bastante clara de lo que voy a hacer, y de hecho haya cosas que vayan a ser innegociables, prefiero dejármelas un poco en la recámara y poco a poco ir sacándolas y moldeándolas a lo que traen. Pero sí, me gusta trabajar así sobre todo porque también es muy divertido ver cuál es la primera intuición del resto respecto a tu material. Porque es que muchas veces es mucho más brillante que la tuya. Y eso me lo hace trabajar en guión, ¿no? Que en guión trabajamos en equipo prácticamente siempre, ¿no? En televisión sobre todo. Y cuando hay varios cerebros funcionando sobre una misma idea, eso explota. Te permitís en ese intercambio, digamos, a partir del diálogo con los distintos creadores de las disciplinas que intervengan, poder modificar algo de lo que tengas preconcebido, si resignificás su propuesta. Eso es. Sí, Bien. claro que hay límites, por supuesto, y creo que es importante no partir de la nada. Yo llevo mi cuaderno de dirección y de hecho lo llevo muy armado, incluso con dibujos de cada escena. O sea, tengo muy claro cómo me gustaría que sucedieran las cosas, pero he llegado al punto de atascarme dirigiendo una escena en este último proceso en el que estuve. Y gracias a que hicimos un descanso, y en ese descanso llegó un elemento de utilería, que era un carro como para guardar balones de estos médicos, que yo no tenía pensado utilizar para nada en concreto, era más un elemento decorativo incluso. Y ese carro que llegó en el intermedio de esa escena, a mí me salvó ese ensayo, porque de repente lo introduje, empezó a funcionar como un elemento para hacer una coreografía. Y esa escena es después con la que más contenta estaba de toda la obra. Y fue ese momento que apareció aquello y me salvó. Entonces creo que no puedes estar así cuando diriges. Claro.
¿Te interesa experimentar con las nuevas tecnologías en el teatro, vincularlas al abordaje desde la puesta en escena entre la espacialidad y el convivio y la intervención tecnológica? Primero tendría que hacer un buen curso, soy muy patosa con la tecnología, pero a niveles extremos. Eh, pero sí, claro que sí. Creo que se pueden hacer cosas maravillosas, tanto en lo audiovisual, introduciendo el audiovisual en el teatro, como a mí me interesa mucho por lo musical o por la inteligencia también artificial, ¿no? Es que se puede jugar muchísimo. Creo que siempre que sea la tecnología la que entre en el escenario, estamos a salvo. Creo que otra cosa, y es otra cosa, y no es peor, ni estoy en contra, pero otra cosa que no es el teatro para mí es el hacer teatro mediante la tecnología fuera del teatro, ¿no? No digo el teatro como edificio, sino del acto teatral de, de reunión. Entonces, sí me interesa la tecnología para aplicarla al teatro y poder experimentar y hacer, sí, utilizarla como un recurso más escenotécnico, si es que al final es como la iluminación o el espacio sonoro. No me interesa tanto para llevarme el teatro fuera del acto que Ujú. significa, porque es un poco lo que hablábamos de la pandemia. Ha sucedido en pandemia. ¿Y tuviste experiencias en pandemia de producción? Sí, muy interesantes además. Sí, sí, sí. Yo tuve la ¿Querés suerte. contarnos? Sí, tuve la suerte de participar en un proceso que fue La Pira, que era una trilogía ideada por Alfredo Sanzón, el director del Centro Dramático. Eh, en junio, durante junio, se estuvieron haciendo una serie de streamings para el teatro en el momento en el que los teatros estaban cerrados. Eh, Fue mi vuelta al teatro, además, después de todos esos meses, porque claro, allí sí que estábamos en directo. Ujú. Se rodaba en directo en el teatro, en un teatro sin público, y en directo los espectadores estaban en sus casas o donde estuvieran, en sus casas, viéndolo. Yo Y, estuve como espectadora. exacto. Yo estuve dentro del teatro, que fue también algo muy fuerte, pero en un pasillo y estaba sucediendo todo una pared más allá. Entonces esto sí que me pareció una experiencia preciosa porque yo no estaba escribiendo para el medio audiovisual. Yo estaba escribiendo para el teatro. Luego una cámara entraba y generaba pues, su rodaje para que en la casa se pudiera experimentar, pero sobre todo para que no perdiera esa esencia del teatro, que era Ujú. esa ruptura de la cuarta pared, esa idea de que estamos en un teatro aunque esté vacío, no nos hemos ido a un set. Y después creo que algo que completó muy bien esa experiencia fue que en septiembre, en cuanto abrieron los teatros, porque aquí la verdad es que el teatro abrió muy pronto, eh, volvimos a representarlas, pero en ese momento ya sí con público. Entonces ahí Mm. fue, ostras, claro, es que además estaba hablando de lo que acababa de suceder, porque era una trilogía sobre las distintas fases por las que pasamos durante el COVID. Entonces era toda una locura. Y estoy hablando de lo que ahora mismo estoy experimentando. Bueno, era complejo. Aún así, yo lo digo y lo seguiré diciendo, que es que para mí hay un factor muy importante que es el de compartir espacio, que durante la pandemia en todas estas iniciativas no estaba. Estábamos compartiendo tiempo, en el mejor de los casos, en estos streamings, que era lo más parecido al teatro, ¿no? Porque está la otra persona también en directo jugando para ti, pero era muy difícil conseguir esa comunión de público y artista que solo se tiene cuando estás compartiendo ese espacio. Pensaba en esa propuesta, había como un recorrido, ¿no? Por el teatro, si mal no recuerdo. Sí, Eh, Como directora, cuando planteas el tratamiento de la espacialidad en tanto un emplazamiento donde sucede la obra en relación a los espectadores, ¿te interesa indagar otras formas que salgan del teatro a la italiana, lo convencional? Eh, sí, muchísimo. De hecho, me gustaría que se pudiera hacer en más.
en más espacios, más extraños. Creo que es algo que todavía no hemos experimentado mucho, pero yo recuerdo durante la escuela de ir a un site specific en una peluquería y me encantó y dije, yo quiero hacer esto. Además, como de escritura, porque si a ti te dan un espacio ya hecho, eres tú quien tiene que jugar con ese espacio y decir, ah, vale, que ya no es que a mí eso me da muchísima libertad cuando te ponen un elemento, ¿no? Un elemento que dices, esto ya me ha disparado, porque aquí Es un disparador, claro. es un disparador completamente. Me dicen, haz algo para este baño. Y yo encuentro en ese baño un azulejo que no está, o que está descolocado, ¿no? Pues, ¿qué pasa ahí? Que es un portal a otra dimensión este azulejo, ¿no? Me gusta muchísimo partir de ahí. Ahora esta obra que se hizo en Washington, que es el último que he hecho, era para parque, al aire libre. Y entonces teníamos que tener en cuenta, o podíamos tener en cuenta, que esto iba a ser un espacio al aire libre, que además era un parque en el que había unos huertos y como semillas. Bueno, a mí me condicionó mucho y me ayudó mucho. Sí me gusta, y sobre todo me gusta olvidarme de que existe una cuarta pared, pero que ya es como algo que... Y no para que el personaje hable a público, sino no es solo por eso, es ser conscientes de que el teatro puede ser mucho más, porque es que estás ahí. Sí, como replantear el modo de vinculación con el público, ¿no? Que de alguna manera también termina siendo el último dramaturgo de la obra. Totalmente. El autor y el último todo. ¿Vos trabajás con algún grupo estable o compañía? Ahora estás teniendo estas experiencias de producción quizás que más dentro del teatro público o oficial, pero en tu recorrido has trabajado en grupo. Sí, no diría que estable porque la verdad es que es muy poco tiempo, pero sí que llegué a tener una compañía con la que además tuve una asociación cultural para, bueno, pues al final para poder hacer las cosas dentro del marco de lo legal, aunque después tampoco sirva de demasiado. Pero sí que trabajaba con una misma escenógrafa, con los mismos productores, y, pero no, con los actores era diferente, porque tampoco han sido tantas experiencias, tampoco había una posibilidad de un espacio para hacer un laboratorio en condiciones. Entonces, al final, iba todo mucho más destinado al resultado, ¿no? Tengo el estreno de esta función con estos actores, sí que conservaba la estructura quizás de los diseñadores y demás, pero tampoco he tenido como una compañía completamente estable. Me gustaría en un futuro, pero también soy consciente de que yo ahora mismo estoy ejerciendo más desde el plano de la escritura, entonces estoy trabajando mucho más desde el encargo que desde mi autogestión. Te proyectas hacia ahí, digamos. Ahora mismo no lo sé, la verdad. Creo que me interesan las dos ramas. Me interesa mucho el poder escribir, ¿no? Como desde mi también tranquilidad y soledad, pero después cuando llevo un tiempo así necesito gente, necesito escenario y necesito relacionarme con los actores y las actrices, entonces creo que tendré que ir variando. Y creo que el equilibrio también está en generar proyectos que después puedas poner en marcha. Ah, bueno. ¿Cuáles fueron para vos las consecuencias producidas en el campo de la producción teatral durante la pandemia? ¿A nivel individual o global? A nivel macro, a nivel campo teatral, ¿no? Digamos, ¿qué produjo en el teatro este estado pandémico de crisis? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que nos produjo como disciplina y como campo de trabajo, ¿no? Pues quizás hablo más en el ámbito nacional porque tampoco conozco cómo ha sido la situación específica en cada país ni en cada continente,
Pero a mí me gusta mucho una expresión que utiliza Robert Muro, que es, bueno, realizó un informe para la Academia de las Artes Escénicas aquí, una vez pasó la pandemia, y decía algo muy interesante que era que la pandemia había sido una grave recaída de un enfermo muy grave. Ya, entonces yo pienso que tiene toda la razón, porque la cultura no se ha hundido por la pandemia, ni habría renacido por la pandemia, ¿no? Al menos en España había unos datos bastante pésimos desde 2008-2009, en el que se habían perdido más de 1.000 recintos de exhibición, se había perdido un 25% del público a lo largo de 10 años desde nuestra crisis más profunda en 2008. Entonces, claro, cuando parecía que podíamos repuntar y que podíamos intentar ir a mejor, pues también llegó esto y todavía hizo que todo retrocediera, ¿no? Entonces, creo que las consecuencias, por supuesto, han sido tremendamente pésimas. Esto como para abrir, porque realmente no me gusta abrir con el positivismo de lo que ha sacado bueno, ¿no? De la creatividad y de las iniciativas de autogestión que han ocurrido en muchísimas instituciones, asociaciones sin ánimo de lucro. Pero claro, ese es otro tema, ¿no? Eso es la supervivencia y eso es el ámbito en el que nos hemos encontrado siempre las artes escénicas, que sin estar ahí pasara lo que pasara. A pesar de, incluso como nueva producción poética, ¿no? Como que al vernos forzados a interactuar con otro lenguaje que es el tecnológico, quizás que a través de vías de streaming o lo que fuera, pero intentando permanecer en un fuerte lenguaje teatral, es como que hubo también ahí cierta hibridación o fusión que produjo como nuevas poéticas, ¿no? Sí, sí, en cuanto a lo artístico es otro tema. En cuanto a lo artístico, yo creo que aparecieron cosas interesantes ya no solo como espectáculos, sino también como tejido cultural, porque hubo muchos teatros que abrieron como nuevos portales virtuales en los que hacer otro tipo de encuentros, diálogos entre profesionales del sector. Vamos, yo vi cosas interesantísimas porque había tiempo de repente también de verlas. En nuestro Ministerio de Cultura, el INAEM sacó en la Teatroteca un montón de títulos abiertos al público para ver si incluso en la televisión nacional pública aquí se pudieron ver títulos de teatro grabado, que era algo que se llevaba tiempo sin televisar. Y creo que sí que se generó como, pues por supuesto que se generó un boom de cultura, si es que en realidad se dice que a mucha gente, y está estadísticamente comprobado, la salud mental le ganó la cultura y el tener acceso, se disparó el acceso a la literatura, se disparó el acceso al consumo de música, las plataformas, los ingresos de plataformas de audiovisual aumentaron una barbaridad, entonces se necesitaba la cultura, pero la cultura no recibió nada a cambio en ningún momento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que está bien ver como ambas partes. Y como experiencias, a mí sí me parece que sobre todo fue una investigación en torno a qué es teatro. Y eso me parece que nos ha dejado como una reflexión súper interesante porque yo llegué a ver, creo que lo más cercano que viví al teatro, aparte de este proyecto de la Pira que os contaba, fue otro en el que un actor estaba haciendo un monólogo en directo para mí, ¿no? Yo lo estaba viendo aquí en la pantalla y él me estaba viendo, ¿no? Y sí que dije, ostras, vale, creo que estoy compartiendo, ¿no? Luego me daba cuenta de que me seguía faltando la carrera. Claro que si yo me fuera a acercar a ti te iba a tocar y vas a estar ahí. Entonces, creo que seguía faltando, pero creo que es bueno también que te lleve a esa reflexión, porque si bien ha tenido unas consecuencias muy graves en los públicos y en la recaudación y en el aforo, también creo que esta experiencia ha invitado a nuevos públicos al teatro, así se ha vivido en España, porque creo que también estábamos ávidos de experiencia como tal, no de visualización. También
creo que ha habido una clara diferencia entre el cine y el teatro, por ejemplo, en el consumo. Es que yo he visto teatros que, por supuesto, no podían estar completamente llenos por el aforo, pero que dentro del aforo permitido estaban llenos. Y he visto también una tendencia hacia la juventud en el público. Entonces sí que creo que a lo mejor esto nos ha elevado las ganas del cuerpo a cuerpo al final. Y el De teatro lo es algo, vivo. Sí, sí. claro, la experiencia en vivo, los conciertos. Yo creo que, y bueno, y luego que se ha demostrado que no ha habido repuntes dentro de las salas de teatro, no ha habido contagios entre el público. Entonces creo que eso también ha garantizado bastante la seguridad. Aún así, hay mucha gente que sigue teniendo fobia absoluta al encuentro y eso es un hándicap enorme para el teatro. Ujú. Sí, sí. Acá sucede más o menos lo mismo. Em, ¿Podés contarnos algo de la propuesta de Héroes en diciembre y del tratamiento escénico que le diste como directora? Ahí estamos como con poquito tiempo antes que se nos acabe la hora. Bueno, pues esta era una obra, bueno, es una obra que trata sobre una terapia colectiva de personas que han intentado suicidarse y que se lleva a cabo en un núcleo rural porque se utiliza también para que se repueble un pueblo abandonado. Entonces, estos suicidas se encuentran en este punto y una de ellas se revela cuando se da cuenta de que el tipo de terapia que se está ofreciendo ahí, pues a ella no le va a sacar del agujero en el que está metida, sino que más bien le puede arrastrar a lo mismo, porque no dejan de ser las dinámicas que ya le llevaron en algún momento, ¿no? Del estrés, de la absoluta rutina, de la falta de algo más que ahí no le dan. Y bueno, pues en cuanto a tratamiento escénico, creo que fue una propuesta muy interesante en el proceso, en descubrir cómo iba a plasmar aquello, porque era una obra con múltiples espacios y finalmente todo lo condensamos en un único espacio que era una piscina, que era la piscina que estaban rehabilitando como última instalación dentro de ese pueblo. Y al final Te digo, observé imágenes y parecía un espacio real. Totalmente. Mónica Boromelo, que fue quien hizo la escenografía, es maravillosa y nos metió en una piscina en una sala de teatro y fue increíble. Y ahí sucedía todo y también, bueno, pues me gusta mucho trabajar con el no realismo dentro de este espacio y entonces la iluminación jugaba mucho a favor con la creación de atmósferas, espacios, la música era en directo y también jugamos mucho con eso, solamente se tocaban melodías que tuvieran la base de Heroes de David Bowie en toda la obra porque tenía una importancia muy grande. Y bueno, pues pequeños retos de ese estilo. Tuvimos muchos problemas con la seguridad porque teníamos un trampolín muy alto y bueno, fue un montaje, le disfruté muchísimo. Y fue también mi primer montaje en un ámbito también profesional y tan complicado y bueno, fue un regalo. Bueno, la verdad que no lo pude ver entero, pero lo que vi me pareció súper atractivo, me encantaría verlo en algún momento. Eva, nos queda nada, casi nada de tiempo. Fue un gusto hablar con vos, conocerte. Me encantaría que exista otra posibilidad para profundizar. Ojalá que a futuro tengamos algún otro encuentro. Y bueno, que llegues también a Argentina con tus producciones, con tus textos, y serás seguramente bienvenida. Pero bueno, es un gusto que alguien tan joven tenga este nivel de producción y pensamiento sobre el arte teatral. Sí. Muchas gracias, ha sido un placer enorme. Además, me encanta algo que nos da la tecnología es este poder hablar estando tan lejos en hora y en espacio. Bueno, te agradezco que sé que ya es bastante tarde. Agradezco tu tiempo. Te mando un abrazo y que estés bien. Otro para allí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego.